gracias, Señor, por esta noche. Gracias por este privilegio que nos das de otra vez estar transmitiendo por estos medios, y les doy la bienvenida. Es un gusto poder estar compartiendo con ustedes nuevamente. ¿Y qué le parece si tal vez para empezar nos ponemos en oración un momentito para que el Señor derrame de su bendición en esta noche y que nos hable, ¿verdad? Porque eso es lo más importante, que el Señor nos esté hablando y que nos diga algo nuevo cada día, algo fresco que nos dé el Señor cada día. Así es que incline su rostro donde usted está y vamos a pedirle al Señor: Señor, gracias por este día, gracias por todas sus bendiciones, gracias, Señor, porque hasta aquí podemos decir que tú has estado con nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos que por favor traigas un espíritu de revelación, un espíritu de entendimiento para que podamos discernir tu palabra, que podamos sacarle el jugo a tu palabra y que sea algo fresco lo que quede en nosotros y que nos guíe, Señor, hacia toda la verdad. Señor, que lo que vamos a hablar en esta noche sea de edificación para tu pueblo, que traiga una palabra de ánimo, una palabra de consuelo para aquel que va a escuchar en esta oportunidad. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Pues hermanos, hermanas, el día de hoy quería platicarles de algo que pues todos quisiéramos poder alcanzar, y es cómo alcanzar la misericordia de Dios. Y para esto tal vez vamos a utilizar un pasaje nada más como referencia que se encuentra en el libro de los Salmos. Es el Salmo número 23 y el verso específicamente el verso número 6. Y dice así, dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Y otra vez quiero hacer énfasis acá, que dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Ahora yo le quisiera preguntar a usted: ¿será que el bien y la misericordia le alcanzan a usted todos los días de su vida? ¿Será eso, como decía mi suegro, en muchas oportunidades acostumbraba a él decir: ¿será verdad tanta belleza? Y bueno, fíjese que de eso es de lo que quiero hablarle yo en esta noche: cómo alcanzar la misericordia de Dios. Ahora fíjese que en este pasaje que leímos, resulta que este es un salmo de David, en donde David está hablando de cosas terribles que pudieron haber pasado antes de llegar a esta frase. Fíjese que incluso habla de que posiblemente iba a pasar por el valle de la sombra de muerte, pero que no iba a temer. Pero después de condiciones bien adversas que uno mira que pasan en el pasaje, viene él al final y dice: pero el bien y la misericordia me acompañarán todos los días de mi vida. Entonces, fíjese que si nosotros lo aplicamos a nuestra propia vida, nosotros mismos hemos estado a veces, o nos ha tocado vivir cosas terribles. Y yo creo que si algo nunca nos ha dejado a nosotros, aunque a veces nos olvidamos, es la misericordia de Dios. Solo piense por un momento nada más: si Dios no hubiera tenido misericordia de usted, ¿dónde estuviera usted el día de hoy? ¿Qué sería de su vida el día de hoy si Dios no hubiera tenido misericordia de usted? ¿De cuántas cosas nos ha podido librar el Señor? ¿De cuántas cosas hemos salido nosotros victoriosos que no hubiera sido posible por nuestros propios medios, sino solamente por la ayuda de un ser divino que viene a poner su mano sobre usted para ayudarlo a salir adelante de ciertas situaciones? Pero fíjese que para que el bien y la misericordia me acompañen a mí todos los días de mi vida, una de las reglas que yo debería de seguir tendría que ser que yo tengo que ser obediente a lo que el Señor me pide. Se supone, eso sería lo lógico. Pero fíjese que yo le quiero decir que es lo que nos pasa a todos los seres humanos, y es que siempre fallamos. ¿Por qué? Porque nuestra condición de humana es así. Nosotros fallamos, nosotros pecamos y nosotros echamos a perder a veces los planes que el Señor tiene para nosotros. Fíjese que nosotros podemos caer hasta en un estado de confusión muy grande, porque el enemigo trata de engañar a los hijos de Dios todo el tiempo. Imagínese, usted viene
y trata de llevar su vida lo más cristianamente posible, pero viene el enemigo a meterle pensamientos a usted y le dice, peca, 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 peca. ¿Y sabe qué? Muchos de nosotros pecamos. Y después el enemigo le sigue estorbando su vida porque no solo ya lo obligó a pecar, sino que ahora usted que tal vez está arrepentido o quiere arrepentirse y dice, yo me arrepiento de lo que hice, no lo quiero volver a hacer y todo, trata de acercarse a Dios nuevamente y el enemigo ahora no lo deja otra vez. Porque el enemigo viene y le dice, qué hipócrita eres, ahora quieres acercarte a Dios y ahora ya pecaste, ahora qué vas a hacer, eso solo lo hacen los hipócritas, eso no sirve, que estás mal. O sea que de ninguna forma lo deja tranquilo, fíjese. Le engaña antes de pecar y le engaña después de pecar también. O sea, todo el tiempo está tratando de ponernos pensamiento y eso nos llena a nosotros de condenación. Y al llenarnos nosotros de condenación, nosotros perdemos la comunión con Dios. Y solamente en comunión con Él es como nosotros alcanzamos misericordia. ¿Se da cuenta cómo es como que fuera un círculo vicioso en donde usted entra y ya no sale de ahí? Entonces, lo que quiero tal vez llamarle su atención ahora es normal que usted peque por su naturaleza humana, es normal, y yo también, todos. Si usted me enseña a un cristiano que no peca, le digo yo que ese cristiano no es tan cristiano. Y es más, ese que se dice cristiano que no está pecando, dice la Biblia, si alguien dice que no peca, dice que hace a Dios mentiroso. Entonces todos de alguna u otra manera nosotros pecamos. Pero lo que le quiero decir es, si usted lo hace, si usted el pecado lo alcanzó, porque nosotros no tenemos que ir detrás del pecado, el pecado es el que viene detrás de uno, siguiéndolo, y uno está huyendo del pecado todo el tiempo. Pero si el pecado lo alcanzó, como me ha alcanzado a mí también, en muchas oportunidades, todos los días. Va a decir usted, pero ¿cómo es posible que el pastor peca? Sí, hasta el pastor peca, porque todos, como le digo, de una u otra forma lo hacemos constantemente. Lo importante es poder llegar a los pies del Señor y pedirle perdón, pedirle misericordia y acercarnos nuevamente a Él, porque es la única forma, si nosotros nos allegamos a Él, es la única forma de alcanzar su misericordia, que ese es el tema que nosotros queremos tocar. Pero nosotros entonces, tal vez la pregunta que valdría la pena hacer en esta oportunidad sería, ¿qué debo hacer para volver a disfrutar de la comunión con Dios? ¿Qué debo hacer para volver a disfrutar de esa abundancia espiritual que el Señor me promete a mí? Entonces la Biblia dice que 7 veces cae el justo y 7 veces se va a levantar. No porque por sus propios medios Él lo pueda hacer, sino porque la misericordia de Dios es tan grande que 7 veces lo levanta a usted otra vez. Eso es la misericordia de Dios. Solo Dios conoce de verdad, cómo somos. ¿Será que, bueno, hay quien dice, bueno, mi mamá me conoce a mí mejor cómo soy? No es cierto. No, que mi esposa me conoce a mí mejor que nadie. Tampoco es cierto. Porque nosotros somos muy buenos para mostrar muy poco de lo que realmente somos por dentro. ¿Qué sería si su esposa supiera todo lo que usted piensa? ¿Qué sería si su esposo supiera todo lo que usted piensa? O si su mamá supiera todo lo que usted piensa, ¿qué sería de eso? No, mejor así dejémosla, hermano, mejor que no sepan nada y todo. Sí, ¿por qué? Porque nos da vergüenza. ¿Y sabe qué? Eso es bueno, que nos dé vergüenza. Porque créanme que también hay personas que, dice la Biblia, que esas personas están tan enfermas que dice que ya cauterizaron sus conciencias, ya no les importa nada. Pero si a usted todavía le importa, si a usted todavía le da vergüenza su pecado, esa es buena seña. Y eso es lo que quiere Dios, para que usted pueda llegar a tener otra vez comunión con Él. Entonces, fíjese que nosotros vamos a hallar la misericordia de Dios siempre y cuando nosotros obedezcamos al Señor. Siempre que yo haga lo que Dios me pide que haga o que le obedezca, yo voy a lograr alcanzar esa misericordia de Dios. Ahora, la Biblia nos dice exactamente qué podemos hacer para recuperar esa vida de plenitud, esa vida en el Espíritu que Dios tanto nos ofrece. Cómo alcanzar esa misericordia de Dios y disfrutar de la plenitud del reino de Dios acá en la tierra. Fíjese que el pecado
es el que nos saca a nosotros de toda esa comunión con Dios. Pero nosotros por eso es que tenemos que volver lo antes posible. Fíjese que cuando nosotros estamos fuera de la comunión con Dios, nos podemos llegar a sentir frustrados, nos podemos llegar a sentir hasta solos, tristes, abandonados. Pero ¿cómo puede entonces haber una restitución de las cosas que se van, de las cosas que hemos perdido? Fíjese que a veces, incluso por nuestra forma de ser, por nuestra forma carnal de vivir o pecaminosa de vivir, podemos perderlo todo. Podemos perder hasta nuestra familia, podemos perder hasta lo más precioso, que es lo que hemos estado hablando, y es nuestra comunión con Dios. Pero entonces vamos a tratar de ver en esta oportunidad tal vez 3 puntitos, va a ser bien corto, 3 puntos claves nada más de cómo podemos hacer nosotros para recuperar o para alcanzar esa misericordia y esa comunión con Dios que tal vez en un principio tuvimos y que por alguna u otra razón la hemos perdido. Tal vez yo me gustaría preguntar ahorita y decir, ¿quién de ustedes siente que ha llegado a perder esa comunión que tal vez en algún momento tuvo con Dios? Solo recuérdese cuando usted le recibió a Él en su corazón, ¿cómo sintió? ¿Qué ganas tenía usted de estar metido en la presencia de Dios todo el tiempo? Y ahora, conforme ha pasado los años, usted ha perdido eso, o se ha apartado, o piense qué lo ha alejado de Dios. Solamente piense en este tiempo que hemos tenido nosotros de estar en casa, encerrados. ¿Cuánto de ese tiempo hemos aprovechado para orar, para leer su palabra, hasta para cantarle a Él, para estar en comunión con Él? Si no lo hemos hecho mucho, quiere decir que hay algo que pasó en nosotros, que hemos perdido algo que Dios quiere que nosotros recuperemos otra vez, porque ahí está el secreto en vivir la vida plena en Cristo. Entonces yo le voy a hablar en esta noche de 3 cosas que nosotros podemos hacer para recuperar esa misericordia de Dios que tal vez hemos sentido que hemos perdido. Y la primera cosa que vamos a hablar es, tenemos que aprender a confesar nuestro pecado. Es una de las herramientas que la Biblia nos deja escrito que nosotros podemos hacer para recuperar esa comunión. Confesar nuestro pecado. Y si usted lee el pasaje de Proverbios, se encuentra el Proverbio número 28, en el verso 13, dice así, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Fíjese otra vez, el que encubre su pecado, el que no lo dice, no prospera. Hay gente que las cosas no les salen bien nunca y se les presentan buenos proyectos y como que se le abren oportunidades y para salir adelante y para prosperar, pero tiene pecado y no lo ha declarado al Señor. Y fíjese que le estoy diciendo al Señor, ni siquiera le estoy diciendo al pastor, al padre, a nada. Yo le estoy diciendo al Señor, no se lo ha declarado. Y usted me dirá, sí, pero es que el Señor ya lo sabe. Él lo sabe todo, sí, Él lo sabe todo, pero Él te pide que lo declares. Por eso dice Proverbios, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, o sea que hay que confesarlos, el que los confiesa y se aparta, porque no solo es de decirlo, que ya decirlo es bastante, pero luego dice, y se aparta, entonces va a alcanzar misericordia. Fíjese que, como si bien es cierto que Dios sabe todo lo que nosotros hacemos, claro que sí, pero el enemigo es el que nos manipula de tal forma que busca la manera que no le confesemos las cosas a Dios. Y trata de buscar cualquier excusa para que nosotros no se la confesemos. Viene el enemigo y le puede decir a usted, y algo tan chiquito le vas a decir al Señor. Si al Señor no le importa, si es una cosa mínima lo que hiciste, mire, para el Señor no hay pecaditos y pecadotes, porque la gente cree, este es un pecadito. Es que lo que hizo aquel, ese es un pecadote usted. Pero el mío es chiquito. Bueno, ¿comparado con qué y bajo el punto de vista de quién? Porque el Señor al pecado le llama pecado, no pecadito y pecadote.
Entonces, el diablo es el que nos manipula para que nosotros no confesemos nuestro pecado y permanezcamos apartados de él. Pero dice la Biblia que si nosotros le confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos de corazón, Él nos va a restituir nuevamente por su pura misericordia. Ahora vamos a analizar en detalle, si quiere, este versículo y vamos a ir paso por paso. Y mire usted, fíjese que entre los significados que tiene la palabra encubrir, que encubrir la gente dice, oh, es así, es tapar, es no decir nada. No solo eso, fíjese que hay varios significados que tiene esta palabra. Y uno de ellos es engordar, otro de ellos es alimentar, otro muy importante es llenar vacíos. Mire lo que quiere decir encubrir, llenar vacíos también. Es algo secreto y es guardar, etc. Por lo tanto, entonces, encubrir el pecado sería engordarlo. Es darle de comer más. Eso es, fíjese que cada vez que usted encubre su pecado, cada día que pasa, que usted encubre el pecado, es como que lo estuviera engordando y engordando. ¿Y sabe qué? Una persona que le da de comer y le da de comer vive feliz, ¿verdad? Sí, las personas viven felices con su pecado, sí, apartados de Dios. ¿Qué clase de felicidad puede ser esa? Entonces tenemos que tener cuidado de nosotros tratar de confesarlo lo antes que podamos. Pero mire otra cosa. Recuérdense que decía también que era llenar vacío. Y no sé qué pasó aquí. Bueno, no sé qué pasó que se fue la televisión. Déjeme agarrar el control aquí. A ver si logro traerla a la vida otra vez. Bueno, por alguna razón yo creo que... Vamos a ver. Déjeme probar una última cosa acá. Ok. Hoy sí. Les decía entonces llenar vacíos. Fíjese que hay personas que se han mantenido en relaciones ilícitas y aún sabiendo que no nos conviene, muchas veces la persona sigue manteniendo relaciones ilícitas. ¿Por qué? Porque tiene una necesidad muy grande de llenar un vacío de soledad adentro de ella misma. Y usted me va a decir, sí, pero es que ¿cómo se siente vacía? Si para eso tiene su esposa, para eso tiene su esposo, sí, pero hay algo en la relación que no está funcionando y en vez de hablarlo, no lo dicen y cada vez se sienten más solos. ¿Usted no ha visto las personas que padecen de depresión, que ellas incluso están rodeadas de mucha gente y aún rodeadas de gente se sienten solas? Es porque adentro hay algo, hay una necesidad muy grande que se sienten solas. Pues esa necesidad, ese vacío que tienen muchas personas, creen que lo van a llenar con la compañía de alguien más y por eso buscan relaciones de ese tipo, ilícitas. Pero fíjese que nosotros lo único que hacemos al sentirnos así, al tener vacíos, es tratar de llenar estos vacíos emocionales con pecados. Eso es lo que hacemos. Y le hablo de diferentes clases de pecados también. Hay personas que andan bebiendo en exceso o drogándose. ¿Por qué? Porque lo que quieren es satisfacer una necesidad, un vacío que tienen en su alma. Desafortunadamente, ese vacío que tienen tiene una forma muy especial y tiene un nombre muy especial y se llama Cristo Jesús. Y hasta que no llega Cristo a sus vidas, no puede ser satisfecha esa necesidad que tiene su alma. Ahora dice la Biblia que el que confiesa su pecado puede restaurar su vida devocional con Dios nuevamente. ¿Por qué? Porque alcanza la misericordia de Dios. Luego, fíjese que dice que el que confiesa su pecado y se aparta es el que alcanza la misericordia de Dios. Ahora, confesar, fíjese que esta palabra confesar el pecado en la Biblia nos da una connotación muy especial porque habla de derribar. Esa es una de las connotaciones. Y otra es lamentarse. Mire la expresión. Lamentarse retorciéndose las manos. Y uno dice, ¿cómo que lamentarse retorciéndose las manos? ¿No ha visto aquellas personas que ya no saben ni qué hacer? Y están, perdón, y están agarrándose las manos así.
Esa es una de las connotaciones que tiene la palabra confesar. Quiere decir que uno ya no sabe ni qué hacer, no sabe ni cómo llegar con el Señor de la vergüenza, de la pena que tengo, de que hemos hecho mal y me voy a presentar delante de Él. Es más, fíjese que cuando usted confiesa algo malo que usted ha hecho, se lo confiesa a otra persona. Fíjese que a usted le da una vergüenza terrible y usted está que se quiere esconder, no sabe ni qué hacer, siente que todo el mundo le está viendo, se siente la cosa más espantosa, pero fíjese que eso es exactamente lo que Dios quiere que suceda, porque Él prefiere que nosotros tengamos un momento de vergüenza delante de Dios, a que nosotros pasemos una vida muy tranquilos y muy felices, pero apartados completamente de Dios. ¿De qué nos sirve eso? Por eso es que David decía, yo lo que quiero es que el bien y la misericordia me sigan, y yo sé que si yo hago esto, el bien y la misericordia me van a acompañar todos los días de mi vida. Ahora, ¿qué quiere decir apartarse? Y es que ¿sabe por qué se lo digo? Porque es que hay personas, y no solo en la iglesia, en todos lados, que dicen que no entienden la Biblia. Porque la Biblia es muy complicada, porque tiene cosas muy difíciles. Pero fíjese que si yo le digo a la gente, fíjese que dice la Biblia que uno tiene que, para alcanzar la misericordia de Dios, tiene que confesar su pecado y dejarlo y apartarse. ¿Y sabe qué le dicen a uno? ¿Y qué será eso usted? ¿Y qué será apartarse? Bueno, ¿qué cree usted que es apartarse? Es que no, como que la pregunta no es muy lógica, pero usted ya sabe que la gente a veces busca como excusas para no hacer las cosas, ¿verdad? Pero fíjese que para el acervo de todos, apartarse quiere decir soltar, quiere decir renunciar, quiere decir desecharlo, tirarlo lo más lejos que se pueda. Eso quiere decir apartarse. ¿Y sabe cómo se le llama eso también en la Biblia? Eso se le llama arrepentimiento. Por eso es que una persona que dice que está arrepentida, pero vuelve a hacer exactamente lo mismo, esa persona nunca se arrepintió sinceramente. Esa persona lo único que hizo fueron lágrimas de cocodrilo. Y no sé si usted sabe por qué le dice lágrimas de cocodrilo, pero si no sabe, le voy a decir. Se le dice a la gente que derrama lágrimas de cocodrilo porque el cocodrilo es un animal que para cazar abre sus fauces así, pero las abre tanto que estimula una glándula en los ojos que hace que salen lágrimas. Y el cocodrilo no está llorando y está feliz porque se va a tragar a su presa, está pero de lo más contento. Por eso son lágrimas de hipócrita, por eso son lágrimas de cocodrilo. Ahora ya sabe usted qué quiere decir lágrimas de cocodrilo, ya ve, algo aprendemos cada día. Bueno, entonces, cuando uno realmente se aparta, deja el pecado, vuelve y se va por un camino diferente, eso quiere decir arrepentirse. Esa es una persona que de veras está arrepentida. La misericordia la alcanzan entonces los que confiesan su pecado y se apartan. Ya pasamos el punto número 1. ¿Cuál es el punto número 2? El punto número 2 es desnudar nuestra alma delante de Dios. Desnudar nuestra alma delante de Dios. ¿Qué será eso, hermano? ¿Qué es eso de desnudar nuestra alma delante de Dios? Le voy a poner un par de ejemplos. Zacarías 3, versos del 1 al 3. Mire lo que dice así. Entonces me mostró al sumo sacerdote Josué, está hablando de una visión que tuvo el profeta Zacarías, en donde se le apareció una escena, y en la escena lo que aparece fue el sumo sacerdote Josué que estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Dice la Biblia que él es el acusador nuestro. ¿Usted sabe que usted tiene a alguien que lo está acusando todo el tiempo delante de Dios? Y que está viendo todo lo que usted hace para irle con el chisme al Señor todo el tiempo, todos los santos días. Bueno, pues en esta visión que tuvo el profeta Zacarías, se le aparece el sumo sacerdote Josué, que por cierto no es el Josué de Moisés, no es el sucesor de Moisés. Este es un sumo sacerdote que se llamaba Josué. ¿Y dónde aparece y quién era? No importa, solo se llamaba Josué y era un sumo sacerdote. Fíjese que lo que es importante es que dice que el enemigo estaba a su derecha para acusarlo, y el ángel del Señor le dijo a Satanás: el Señor te reprenda, Satanás.
repréndate el Señor que ha escogido a Jerusalén. Y luego le dice, ¿no es este un tizón arrebatado del fuego? Pero mire lo importante del pasaje de lo que viene. Dice, y Josué estaba vestido de ropas sucias en pie delante del ángel. ¿Cómo estaba vestido Josué delante del ángel? De ropas sucias. ¿Y quién era este Josué? Era un sumo sacerdote. Mire qué tremendo. Lo que estaba pasando aquí era algo muy, muy delicado. Porque Josué era un sumo sacerdote que de alguna manera se había contaminado y tenía ropas sucias. Y estaba oficiando al Señor con ropas sucias. Y al estar en esa condición, al tener nosotros ropas sucias, espiritualmente, por supuesto, ¿verdad? Quiere decir, me contaminé de alguna forma. Entonces, al estar nosotros así, el enemigo no nos deja en paz. Aún estando en el templo, no nos deja en paz. Fíjese que este sacerdote, la visión era que estaba en el templo, estaba oficiando, pero el enemigo seguía acusándolo, aún él estando dentro del templo. O sea, que hay gente que dice, oh, pues ya pequé, estoy pecando, pero voy a la iglesia y ahí se me quita. No, en la iglesia no se le va a quitar. Su pecado lo sigue acompañando todo el tiempo hasta que usted se arrepiente y lo deja. Entonces sí se le va a quitar, pero mientras usted no haga eso, lo va a acompañar a usted a donde usted vaya. Y ahorita voy a seguir con este ejemplo, pero quiero meterle otro ejemplo antes. Y le quiero hablar de este otro Josué, ahora sí, Josué, el sucesor de Moisés. Fíjese que este Josué, el sucesor de Moisés, que fue el que entró al pueblo de Israel a Canaán, recuérdense que ellos siguieron peleando. Moisés se muere y ellos siguieron batallando y tenían enemigos y bueno, tantas cosas que pasaron. Pero en una oportunidad, fíjese que iban a poseer una tierra y les había dicho a todos los de su ejército, no vayan a agarrar nada del botín, porque es pecado agarrar cualquier cosa de estos, está contaminada, no quiero que toquen nada, ni la plata, ni las telas, ni nada, déjenlo todo, no quiero que traigan nada, solo conquisten. Y hubo uno de sus oficiales del ejército que se llamaba Acán, que vino y sin que lo vieran, se robó algo y se lo llevó a su campamento, al campamento donde estaba Josué y todos los demás. Pero el Señor le mostró a Josué que había pecado en el campamento y le dijo quién era. Entonces Josué le lanza una pregunta, dos preguntas le hace a este Acán. Lo llama y primero le dice, Acán, ¿qué has hecho? Y el otro se quedó como nos quedamos la mayoría de nosotros cuando nos dicen, ¿qué hiciste? Así, yo no sé, así bien sabemos lo que hemos hecho. Pero mire, Josué era tan inteligente que le dijo, no, Acán, a ver, le dice, levanta las manos y adora. ¿Y sabe qué hizo Acán? No pudo. Trate usted de alabar a Dios con sus manos levantadas cuando usted ha pecado. Y si usted lo puede hacer, es el hipócrita más grande que ha existido. Porque la verdad es que no lo podemos hacer. Vamos a la iglesia y nos sentimos tan mal que nosotros estamos con las manos así pero en vez de pedir perdón, pidamos perdón. Digámosle al Señor que nos arrepentimos para poder alcanzar su misericordia. Es la única forma que podemos alcanzar misericordia. Ya ve que hay gente en la iglesia que no se atreve ni a ir a danzar, ni a danzar, ni a palmear. Hay gente en la iglesia que los coros tal vez hará. Y se queda así. Mucho ojo. Fíjese, bueno, yo mejor no le digo porque si no va a empezar usted a juzgar a la gente en vez de ir a alabar a Dios. No, usted va a la iglesia a alabar a Dios, pero bueno, eso le voy a decir. Es bien fácil para uno de pastor saber más o menos cómo andan. Una persona que no puede ni palmearle al Señor, ni alabar al Señor, es porque algo tiene, algo hay en su almita que no lo está dejando ser libre. Porque Cristo vino a hacernos completamente libres. Así es que, nada más le cuento. Bueno, sigamos. Cuando venimos al Señor, fíjese que nosotros queremos estarle alabando las 24 horas del día. Así es. Al principio es un amor tan tremendo que tenemos que queremos estar metidos con Él todo el tiempo. Pero conforme va pasando el tiempo, nos vamos distanciando y vamos perdiendo como que ese amor y nos sentimos limitados para alabarlo, para danzar, para darle gracias. Hay algo raro que pasa en nosotros, ¿sabe por qué? Porque las vestiduras se nos ensucian.
así como le pasó a este sumo sacerdote Josué. Pero no las vestiduras de salvación, porque esas ya las tiene. Son las vestiduras de lino fino que se le dan a la novia. Por eso es que dice que la novia que va a ser arrebatada con el Señor, antes de que empiecen todas las calamidades, dice la Biblia que esa novia está vestida de lino fino y está limpia, sin mancha, sin arruga. Esos son los vestidos que nosotros no queremos que se nos ensucien. Pues fíjese que este Zacarías viene y entonces le habla el ángel y le dijo a los que estaban delante de él, quítenle las ropas sucias, y a él le dijo, mira, ya he quitado de ti tu iniquidad y te voy a poner ropas de gala. Mire cómo es el Señor con nosotros. ¿Usted cree que eso no nos pasa a nosotros? Claro que sí. Pero entre el momento en el que te quitan tus vestiduras sucias y te ponen las limpias, hay un momento en el que te quedas desnudo. Ese es el momento que quiere el Señor. Que tú le digas a Él, aquí estoy, me abro delante de ti. Te expongo, te abro mi corazón y te estoy diciendo que me arrepiento de todo corazón de lo que he hecho. Reconozco que la única forma para recibir tus vestiduras limpias es sacándome estas y descubriendo lo que en realidad soy. Que soy una pestilencia, que no sirvo para nada, que soy esto, que soy lo otro. Eso es lo que quiere Dios. Y cuando tú te abres de esa forma, Él tiene misericordia y Él te viste. Y Él te da. ¿Por qué? Porque Él te ama. Por amor es que Él nos viste nuevamente con esas vestiduras, porque Él nos ha enseñado a cubrir, no a descubrir. Él te cubre. ¿Y sabes qué? Y te cubre hasta de los demás. Que los demás no se enteren y me entero yo de este asunto. Y yo te cubro para que los demás te miren cubierto y no descubierto. Y el último punto es que nosotros tenemos que aprender a clamarle a Dios. Son los 3 puntos para hoy. Clamarle a Dios. Marcos 10, 46 y 47 dice, entonces llegaron a Jericó, y cuando salía de Jericó, ¿quién? Jesús y sus discípulos. Cuando salía de Jericó con sus discípulos, una gran multitud vino con él, y un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Y cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar. No comenzó a decir, comenzó a gritar y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora la palabra dice, mire lo que quiero que note, dice, ¿dónde estaba Bartimeo? A saber usted, no, se lo acabo de decir hace medio minuto, pero ya se sabe es que la gente no pone atención. Bartimeo, ¿dónde estaba? Dice que estaba, no me va a decir en el camino, dice junto al camino. ¿Y qué me importa que esté junto al camino? Muy importante. Nosotros no le ponemos atención, pero es muy importante. Porque fíjese que nosotros tenemos que recordar que este personaje dice la Biblia que estaba ciego. Entonces, 2 características, ciego y junto al camino. Y dice la Biblia que Jesús es el camino. Pero este pobre, ahora aplíquelo a su vida, cuando nosotros perdemos la visión, cuando nosotros se nos nubla el sentido de la vista espiritual, nosotros nos extraviamos del camino que es Jesús. Y empezamos a caminar fuera del camino. ¿Por qué? Porque hemos perdido el sentido espiritual. Se nos ha perdido Cristo de la vista. No lo vemos y entonces nos extraviamos. Y Cristo nos encuentra junto al camino. Lo importante es que nosotros nos demos cuenta que Él es el que está en el camino, que Él es el camino y que nosotros la única forma que tenemos que hacer para recuperar la vista es llegar al camino nuevamente. Él suplicaba, Él no sabía, Él suplicaba para que el Señor le diera la vista. Pero nosotros tenemos que ver que hay momentos que para salir de una situación solo lo logramos con un clamor para lograr llamar su atención. ¿Cuántas veces le ha clamado usted a Dios porque tiene una necesidad? ¿Y cuántas veces ha derramado sus lágrimas y dice, Señor, ten misericordia de mí? ¿Cuántas veces? Fíjese que si nosotros seguimos leyendo en el 52 dice, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha sanado. Y mire lo que sucedió. Dice, al instante recobró la vista. Pero no solo se queda ahí. Dice, recobró la vista y le seguía por el camino. ¿Se da cuenta? Significa que alguna vez
él tuvo la vista, porque dice que la recobró otra vez. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Muchas veces vamos caminando bien con el Señor, pero en algún momento perdemos nuestra mirada del Señor, nos extraviamos, nos vamos junto al camino, pero al clamarle a Él, que tenga misericordia de nosotros, Cristo nos devuelve la vida y volvemos a regresar al camino que es solamente Él. Dios tiene misericordia del que le clama a Él con sinceridad y nos hace volver al camino que es Él. Había otro personaje que también clamó, que fue Moisés. Éxodo 33 del 18 al 23. Nosotros leemos y dice, entonces Moisés dijo, te ruego Dios que me muestres tu gloria. Nada más eso le pidió Moisés, te ruego que me muestres tu gloria. Y él le respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Mire las siguientes palabras. Dice, y tendré misericordia del que tendré misericordia. ¿Sabe qué está diciendo ahí? Perdone mi léxico tan bajo que voy a usar, pero eso es lo que está diciendo ahí. Lo que pasa es que está muy fino acá. Pero le está diciendo, y yo voy a tener misericordia del que se me dé la gana. Así de sencillo, eso fue lo que dijo Dios. Y tendré compasión de quien tendré compasión. Y añadió, no puedes ver mi rostro porque nadie puede verme y vivir. Entonces el Señor le dijo, he aquí, hay un lugar junto a mí. ¿Quién está junto al Señor, junto al Padre? ¿Quién está junto al Padre? El Hijo. Pero viene y le dice, hay un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y sucederá que al pasar mi gloria te pondré en una hendidura de la peña, te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado y después apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero no se verá mi rostro. Fíjese, Moisés le clamaba a Dios por ver su gloria y él se lo concedió. Nada más. ¿Y por qué se lo concedió? Por su misericordia, porque él quiso, se lo concedió. Pero fíjese que la única forma para ver la misericordia después de haber clamado fue estar escondido en la peña. Y dice la Biblia que Cristo es la peña. Entonces la única forma para que nosotros podamos ver la misericordia de Dios es clamarle a Él, escondernos en Cristo, y de esa forma vamos a poder ver la gloria de Dios y vamos a poder contemplar su misericordia. Moisés era un hombre de alta comunión con Dios, y ¿sabe qué? Cuando él bajó después, le decía a toda la gente, ¿y cómo es él? ¿Cómo es él? Dice él, lleno de misericordia, decía Moisés que era. Y decía, grande misericordia que hace misericordia a quien él quiere. Entonces yo le dejo la conclusión del pensamiento de esta noche, que en este pasaje nosotros vemos que David viene pasando por un proceso muy difícil y habla de valle de sombra, de muerte, pero dice, el bien y la misericordia me acompañarán todos los días de mi vida. Y vimos entonces que había tres formas para nosotros poder alcanzar la misericordia de Dios. Uno es confesar nuestros pecados, porque el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Dos, desnudarnos delante de Él, desnudar nuestra alma delante de Él, porque nosotros no podemos presentarnos delante de Dios con vestiduras sucias, sino que ni con vestiduras de apariencia, sino que tenemos que presentarnos desnudos tal y como somos para que Él nos dé lo que a Él le agrada. Y por último, clamar a Él y escondernos en la peña, porque solo clamando podemos llamar la atención de nuestro Dios para alcanzar su misericordia. Yo espero que este haya sido un estudio de su agrado. Son tres pasos bien sencillos, pero a la vez bien difíciles a veces de cumplir. Y yo espero que el Señor realmente le haya hablado a usted para que de alguna manera, si nosotros tenemos algo por lo cual pedirle perdón al Señor, saber que solamente en Él podemos alcanzar misericordia y que Dios está con los brazos abiertos para darnos de su misericordia todo el tiempo, porque Él se la da a quien Él quiere, como Él quiere. Lo único que necesita es que nosotros estemos dispuestos a clamar por Él para pedirle que tenga esa misericordia. Déjeme hacer una oración con usted en esta noche. Y ahí donde está, incline su rostro y póngase en comunión con Él y digámosle sinceramente, Señor,
en el nombre de Jesús te estamos pidiendo perdón, Señor, por nuestros pecados. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nosotros. Queremos alcanzar tu misericordia porque sabemos que apartados de ti nada podemos hacer, pero que contigo todo lo podemos, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así dice la palabra del Señor. Yo en el nombre de Jesús, por la autoridad que me ha sido dada de parte de Dios, bendigo su vida. Yo derramo y declaro bendición para su hogar, para su familia, para usted. Que el Señor le guarde, que el Señor le bendiga, que el Señor le prospere en todo lo que haga, así como prospera su alma, y que tenga mucha salud. Yo les deseo en el nombre de Jesús que usted y todas sus familias sean benditas en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Y solo me resta nada más recordarle que el día domingo estamos otra vez reuniéndonos a las 7:30. Tenemos otra vez participación acá por estos medios. Solo le recuerdo que es servicio de Santa Cena. Así es que si usted puede prepararse en su casa teniendo un pedacito de pan y una copa de vino chiquitita, ya sabe, porque la gente a veces se manda y eso no es correcto delante de Dios. Es una cosita así nada más de vino. Recuerden entonces el servicio a las 7 de la noche. Así es que esperamos otra vez vernos el domingo a las 7 y que el Señor me los bendiga. Amén y amén. Si esta palabra fue de bendición para tu vida y aún no tienes un lugar donde congregarte, te invitamos a formar parte de nuestra familia. En Iglesia Libertad hay un lugar para ti.